Bueno, precisamente sobre este tema es que queremos seguir conversando. Se lo reiteramos si usted no lo vio. Ningún voto a favor logró la Cámara de Diputados para el proyecto de reajuste salarial al sector público de un 3,2%. Fueron 97 en contra, 12 abstenciones, ninguno a favor. Vamos a conversar sobre este tema. Tomamos contacto con el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. Señor de la Puente, gracias por este contacto y este tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Señor de la Puente, entre el momento en que se produce esta votación en que el gobierno no obtiene ni siquiera un voto a favor y ahora que está la comisión mixta sesionando, ¿se produjo alguna instancia de diálogo con ustedes desde el Ministerio de Hacienda? ¿Hubo un acercamiento que permita decir que va a salir algo distinto de esta comisión? Quiero decirte que el ministro envió este proyecto en forma unilateral al Parlamento y que hasta el minuto no ha querido conversar ni negociar con los trabajadores, con los funcionarios públicos. Le hemos propuesto reiteradamente de que hagamos este ejercicio democrático, pero él no lo ha aceptado. En este minuto se está discutiendo en la comisión mixta que está compuesta por 5 senadores y 5 diputados, ya que no hubo conformidad entre la sala del Senado y la sala de la Cámara de Diputados. Y en este minuto la comisión mixta está discutiendo alternativas en las cuales tampoco se ha escuchado a los trabajadores. Bueno, ese es el estado de situación entonces. ¿Cómo califica usted lo que pasó en la Cámara de Diputados donde no lograron ni un solo voto? ¿Representa eso un triunfo para los trabajadores del sector público? Es un triunfo para los trabajadores del sector público, es un mal rato para el gobierno, es una derrota para el gobierno, para que pueda escuchar a los trabajadores, para que pueda escuchar también a los parlamentarios, a los diputados, y eso el ministro aún no lo puede entender. Y se imagina usted entonces de que todo lo que ha ocurrido y aún así el gobierno y el ministro de Hacienda no escucha a los trabajadores. Esto es incomprensible, llamamos a la presidenta también a involucrarse en esto e instruir al ministro de Hacienda para que esta discusión pueda hacerse entre la autoridad y los trabajadores. Ahora, ¿qué atribuye usted esta actitud y esta posición del ministro de Hacienda? Porque también hay varios ministros. Está el ministro Izaguirre, que es el que tiene el contacto para hacer el diálogo parlamentario. Está también la ministra del Trabajo. ¿Qué actitud, o sea, qué atribuye usted la actitud del ministro de Hacienda cuando sabe que esto le está costando al gobierno un costo político bastante grande al no lograr ni siquiera un voto a favor, ni siquiera de la nueva mayoría? Efectivamente, este es una derrota, como dije anteriormente, para el gobierno y este es un costo elevado para el gobierno. Los funcionarios públicos somos personas todas que votamos en las elecciones, gente que somos responsables con el tema del Estado, nos toca llevar adelante las políticas públicas y por lo tanto el gobierno se va a acarrear un grave problema porque somos todos electores y naturalmente que esto lo vamos a considerar en su momento. Ahora, señor de la Puente, ¿qué les parecería el escenario de negociar el bono y no el porcentaje de aumento para los sueldos? Mire, yo creo que acá lo que es necesario hacer es que exista un diálogo con los trabajadores. No puede ser de que en este minuto exista una cocina donde se trabaje a espaldas de los trabajadores, no se escuche a los trabajadores en esta comisión mixta. En esta comisión mixta también hemos pedido intervenir, sin embargo, hasta el momento está trabajando y no hemos podido conversar con las personas que en este momento están decidiendo por nosotros. De manera que nosotros encontraríamos una buena solución que se entregaran señales importantes, sí, en el bono de término de negociación, pero creemos que también en el guarismo de reajuste, aquí el crecimiento del país también tiene que reflejarse en este reajuste. Nosotros está propiciándose un reajuste por parte del gobierno un 3,2%, que significa un 0,2% real, que es un porcentaje de reajuste real que es lo más bajo que hay en los últimos 10 años. Por lo tanto, naturalmente que no podemos quedar conformes tampoco con ese guarismo. Bueno, una cosa es el guarismo, que es el 3,2%, y la otra es el monto del bono de término de conflicto, porque el bono que se está negociando, el más alto, que corresponde a los sueldos más bajos, no llegaría al piso que obtuvieron en el 2014.
Bueno, efectivamente, acá este bono fue arrebatado por parte de este ministro de Hacienda el año 2015, donde solo se entregaron 70.000 pesos a las remuneraciones más bajas del sector público y 0% de reajuste para los profesionales y los técnicos. Nuestra intención es que estos bonos de término de negociación tengan los valores que tenían y para las líneas de corte sean las mismas que el año 2014. Y eso el ministro ha sido absolutamente reacio a entregar estos montos y a estos cortes que decimos. Recordarle a la gente que el bono en ese entonces fue de 250.000 pesos, ahora el bono más alto que se está negociando es de 100.000 pesos para las personas que ganan menos. Más allá de esto, ¿qué opciones cree usted que hay? Y si hay opciones, porque el ministro ha dicho hasta el cansancio que no hay recursos. ¿Usted efectivamente cree que el gobierno tiene en esta situación de crisis de dónde sacar recursos para poder satisfacer las demandas de su sector? El país no está en decrecimiento económico, no está en crisis, está con un menor crecimiento económico. Nosotros quisiéramos como trabajadores ser partícipes también de este crecimiento económico que se estima para este año y para el próximo en un 2% para este año y un 2,25% para el próximo año. ¿Por qué los trabajadores que llevamos adelante las políticas públicas no podemos ser parte de este crecimiento? Eso es lo que le hemos dicho al ministro. No nos basta con que en este minuto el reajuste sea solo de un 0,2%, porque significan 1.500 pesos para los funcionarios públicos de reajuste real. Y eso es absolutamente indigno y no lo podemos aceptar. ¿Se podría llegar, por ejemplo, usted lo ha dicho, un 2% del año siguiente con el 2% de crecimiento ahora, podrían llegar a cerca de un 4% y con eso estar conformes? Nosotros quisiéramos ver una señal en ese sentido, estamos dispuestos a conversar un monto que no sea el de 7% naturalmente, pero que tampoco sea el de 3,2%. Lo que pasa es que aquí no hay suficientemente espacio por parte del ministro para hacer una negociación y establecer un diálogo con los trabajadores. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y buscar un acuerdo, porque aquí pueden haber muchas variables, muchas variantes entre el guarismo y los bonos que mencionábamos anteriormente. Ahora, claro, ustedes dicen que no han logrado hablar con el ministro, pero han logrado hablar sí con los políticos, con los presidentes de partido, con los mismos parlamentarios. ¿Cuál es el ambiente en torno a eso y qué acogida tienen las propuestas de ustedes en ellos? ¿Hay distintas propuestas de los distintos partidos también para llegar a una solución sobre este tema? Nosotros hemos visto una muy buena disposición por parte de los parlamentarios diputados y diputadas, y usted ha visto que en esta votación fueron 97 votos en rechazo del proyecto del gobierno, de 12 abstenciones y de ningún voto en contra. No así en el Senado, donde los senadores han votado 9, 3, 6, 9 a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Primero, destacar de que esa votación representa a un 60% de la totalidad de los senadores. Los senadores ni siquiera pudieron estar en su totalidad en esta votación. Y en esa votación ellos nos han dado vuelta a la espalda a los trabajadores, de manera que el gobierno en ese sentido aprobó en el Senado esto. Por eso es que aquí hay una disimilitud entre la Cámara y el Senado, por eso que está la comisión mixta, y que en caso de llevarse una propuesta de rechazo tendría que ir a ambas cámaras y las plenarias decidir si lo aprueban o lo rechazan. En todo caso, si esto se rechazara, porque la amenaza es que si se rechaza hay 0% de reajuste para los funcionarios públicos, y si se acepta nosotros tenemos que aceptar el 3,2%. Pero lo que no se dice es que sí hay otra alternativa, es que si se rechaza, la presidenta pueda reponer un proyecto de insistencia o también producir un veto presidencial al respecto. De manera que las oportunidades, los recursos aún no han terminado. Ahora, señor de la Puente, ¿qué pasa con el paro del sector público que se ha retomado el día de hoy?
El paro del sector público, que efectivamente se retomó en el día de hoy, va a continuar mientras no haya una respuesta definitiva, favorable para los trabajadores. Los trabajadores estamos dispuestos a negociar, pero no de rodillas, sino que de pie. Muy bien, señor Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con CNN Chile. Mientras se está negociando esta comisión mixta, no sabemos cuál va a ser el resultado de esta conversación. Lo que entendemos de sus palabras es que no han tenido ustedes una participación dentro de lo que se está conversando hasta ahora. Vamos a ver qué sale de ahí. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias.